Bien, gracias Nadia por tu editorial. Y ahora vamos a hacer una entrevista a María Huelva Salas, quien es sevillana, militante de la vida y la memoria histórica desde hace muchos años. Ella es licenciada en Pedagogía y pertenece a la asociación La UIA y nos va a dar testimonio también, ahora en la entrevista, de uno de los episodios más sangrientos ocurridos en estos días, hace ya 87 años, ¿no es cierto?, durante la Guerra Civil, que fue la desbandá. Esto fue una huida de la población civil, en especial de mujeres y niños, por la carretera que va de Málaga hacia Almería. María Huelva Salas, muy buenas tardes o muy buenas noches. ¿Cómo estás? Desde aquí, desde Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, te estamos escuchando. Hola. Buenas noches aquí, buenas tardes allá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí. Buenas tardes, María Huelva Salas. Acá estamos, quienes nos escuchas, a Gladys Avellaneda, Daniel Campione y Nadia Mallorquín. Bueno, gracias por aceptar esta entrevista y disculpa el horario para ustedes. Pero bueno, es la hora que tenemos para poder tener esta entrevista. Bueno, queríamos primero saber un poco de tu historia, de cómo te involucraste como militante de la memoria histórica y bueno, yo sé que cuando te han hecho entrevistas vos has comentado un poco de ello y entre esas cosas es que no tenés familiares represaliados por el franquismo, pero que hay algo que te ha motivado para estar activa como militante de esta causa. Pues sí, en mi familia no hubo ni por parte de mamá ni de papá ninguna represaliada, pero en cuanto eres un poco, te vas haciendo mayor y vas leyendo y escuchando cosas que los mayores cuentan pero que callan cuando los niños están cerca, te vas dando cuenta que algo ocurre, ¿no? Y cuando te vas enterando de hechos, pues por ejemplo como el de la huía de la carretera de la muerte, de la marcha del 2000 en Extremadura o tantos otros, y cuando vas conociendo y dices, pero bueno, ¿cómo no me contaron en el colegio? ¿Cómo no se cuenta? ¿Cómo se ha investigado? ¿Cómo se ha tapado esa memoria, no? En nombre de esa transición modélica, que de modélica tuvo poco, porque siguieron los mismos golpistas al mando de todo, de los jueces, los militares, la policía. No sabemos nada de nuestra historia. Y cuando vas conociendo, pues te agarra el alma, porque son historias de vida. Cuando escuchas a esa gente o cuando ves a ese abuelo mayor ya llorando porque lo único que quiere es encontrar los restos de su papá, que lo vio fusilar cuando él era pequeño, y que lo puedan enterrar con él, te agarra. No puedes obviarlo. Y bueno, ahí ando. Llevo tiempo militando en la memoria histórica y cada vez me agarra más, porque aún estando dentro de ello, te das cuenta de que sabemos muy poco de la historia de nuestro país. María, al menos de este lado del océano, no sé cómo será en España, el episodio de la carretera Málaga-Almería es relativamente poco conocido. Está en la memoria colectiva hechos como el bombardeo de Guernica o la retirada final hacia Francia en la zona de Cataluña. ¿Se conoce, se recuerda la desbandada más en los últimos años? Contanos un poco sobre eso. Sí, hace relativamente poco tiempo que se está empezando, siempre se han hecho en los pueblos de la carretera de Málaga a Almería, hay muchas asociaciones de memoria histórica, o algunas, que han hecho marchas parciales, pues de un pueblo a otro, a puntos emblemáticos donde ocurrieron bombardeos, pero no se hacía una marcha integral. Entonces, desde hace 8 años se viene haciendo esas marchas integrales que van desde Málaga hasta Almería andando, pasando, pues, si no por los mismos espacios, muchas zonas sí que son los mismos, otras las carreteras han cambiado,
Bueno, ocurre que cuando el golpe de Estado es en julio del 36 y la gente empieza, cuando van los golpistas van tomando pueblos, van tomando ciudades y la gente empieza a huir porque ve lo que están haciendo. Y se van contando, cuando la gente llega huida de un pueblo, llega a otro, lo que ha ocurrido. Entonces la gente empieza a huir a la zona republicana. Llegan a Málaga y desde Málaga están ahí en la catedral, porque se abren las puertas de la catedral, de otras iglesias, para que la gente se refugie ahí. Es un febrero de mucho frío. Cuando Málaga ya va llegando Queipo de Llano, que es el que llega junto con el general Roata y un tío abuelo del Borbón, también estaba implicado en el golpe de Estado, pues la gente empieza a huir, huye y huye por la carretera porque era el único sitio donde podían huir a la zona republicana, Almería. Y aquello fue una verdadera masacre porque aquello era población civil, sobre todo mujeres, niños y ancianos. Estamos hablando ya de febrero del 37, donde allá hay varios meses que comenzó la guerra, los hombres están en un bando, están en otro. Y bueno, el horror fue realmente porque fueron los tres ejércitos, tanto por aire, que fueron los aviones nazis que se entrenaron aquí para lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial, los fascistas italianos también, y la Guardia Mora, que vino desde la sierra, y bueno, fue una masacre realmente horrible. Hemos tenido testimonio de personas que sobrevivieron a aquello, eran niños, pero que recuerdan, cada vez desgraciadamente quedan menos porque ya son muy mayores. Y bueno, se empieza a conmemorar esa masacre, se empieza no a conmemorar la masacre, sino a recordarla, a homenajear a las víctimas y a que esa historia se conozca, porque es una historia muy desconocida, como también la marcha de los 8.000. Son distintas. La palabra desbandada la puso Queipo de Llano, que dijo en plan despectivo: huyen en desbandada como los pájaros. En muchos sitios se le llama la huía, en otros sitios se le llama la desbandada, pero hubo muchas. En Extremadura, en la columna de los 8.000 es otro testimonio, fue otra huida de personal civil que huye del terror fascista y de lo que estaba ocurriendo, ¿no? María, y perdón. Bueno, pues ahí estamos muchas asociaciones que trabajamos por... Sí, perdón. No, discúlpame que te interrumpí. No, seguí. Precisamente te iba a comentar esto, que nos hablaras un poco sobre la experiencia que tuvieron hace unos días en esta marcha en homenaje a Creo esos que fue 8.000. la primera marcha. Sí, claro, la primera marcha que realizan. Sí, la marcha de los 8.000 fue a 2 meses del golpe fascista, el 18 de julio, y esto ocurre el 15 de septiembre, ¿no? Fue realmente el primer gran desplazamiento de personal civil que provoca la guerra española, porque la desbandada fue luego, o la huía, como se le quiera llamar, ¿no? Sí. Esta gente parten de Fregenal de la Sierra, que es un pueblo de la Sierra de Huelva, y pretenden llegar, empiezan la gente a huir cuando por la zona oeste de España van metiéndose los golpistas intentando llegar a Madrid para conquistar la capital. La gente, a medida que van llegando a los pueblos, ocurre exactamente lo mismo, sí. Lo mismo. El horror, el terror, ya el general Mola decía que había que eliminar, había que provocar muchísimo terror para poder ganar la guerra. Entonces la población civil empieza a huir y se van sumando cada vez más gente, cuando intenta llegar a zonas republicanas, lo mismo, y cuando van llegando intentan llegar hasta Zuaga, pero no puede, es un pueblo donde todavía está el ejército republicano, y cuando llegan a Fuente del Arco, en las cercanías de Fuente del Arco, pues ahí hay una emboscada por parte de las tropas, una verdadera masacre. Ahí mueren, los cálculos nunca pueden ser exactos porque si en su momento no se estudió, hoy es muy difícil, pero se calcula entre 80 y 100 personas, y después hubo unas 2.000 personas que fusilaron cuando hay esa emboscada y esa masacre. La gente empieza a huir,
mucha gente regresa a sus pueblos o se refugian en casas de familiares en otros pueblos, y ahí hubo pues como unas 2.000 personas que luego en los meses posteriores fueron fusiladas por haber participado en aquella columna de los 8.000, ¿no? Que intenta huir del terror. Y esta es la primera vez que se realiza esa marcha, también en homenaje y en recuerdo de esas víctimas del terror fascista. Y bueno, muy contenta. Ha sido todo un éxito. Ha venido mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que es lo importante, que venga mucha gente y que conozca la historia. ¿Cómo sí. cuántas personas más o menos se acercaron en, digamos, pues algún número? Hablamos de una horquilla de entre 700 o 1.000 personas. Se esperaba muchísimo menos. En principio hablábamos que podían venir 200 personas, Sí. Y todo se ha desbordado. Y se ha desbordado de manera buena, ¿no? Claro. Porque el que esto le llegue a la gente, el que la gente llegue durante la marcha, hay en 2 puntos de memoria muy importantes, que uno se llama la Arcosnocosa, que ahí fue donde fue la emboscada a la columna de personas que huían, y otro punto de memoria es el Pecón. Y ahí hemos tenido testimonios de familiares, de historiadores que contaron pues lo que ocurrió, ¿no? Y sobre todo los familiares, que los testimonios contra ninguna persona superviviente por la edad, ¿no? Claro. Pero sí los familiares han contado lo que sus abuelos le contaban, y la verdad es que es muy emotivo. Y sobre todo esa satisfacción de decir, si mi abuelo estuviera vivo, mi abuela estuviera viva, y pudiera ver, ¿no? Pudiera ver que hoy se les homenajea, se les recuerda, es muy emotivo. Muy importante la tarea que están realizando y poder, sobre todo, bueno, compartir esos testimonios con las nuevas generaciones y poder trabajar cada vez más la historia oral. Es fundamental, ¿no? Digo, para poder preservar no solamente la búsqueda de justicia, de reparación de todas estas víctimas, pero sino también para concientizar para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Claro, eso es lo que pedimos, ¿no? Porque tenemos una ley de memoria. Se nos cortó mejor de que... ¿Me escuchan? Se corta sí, un poco. Se entrecorta. Pero posiblemente ¿Escuchan? estás en movimiento. Ahí te escuchamos, sí. Ay, ahí no estoy en movimiento, estoy... Estás, a ver, ¿ahí nos escuchas vos? ¿Vos nos escuchás María. bien? Ay, ¿Cómo? Parece que había silenciado tu micrófono. Está ocurriendo, pero... Ahí está. Bueno. No me estoy moviendo. No, está bien. Dale. Bueno, sí. No te escuchamos, María. Ok. Bueno, como te decíamos, esto que lo importante que es preservar la memoria y seguir trabajando, y que nos comentabas que la ley de memoria democrática de alguna manera ha contribuido para poder seguir construyendo memoria. Se corta la voz. Nosotras. Ay, Dios. Qué macana. Te vamos a llamar de nuevo. ¿Sí? Te vamos a llamar de nuevo. Bueno, estamos en conversación con María Huelva Salas. Ella es militante de la memoria histórica, una activista de la memoria histórica, y bueno, nos estaba compartiendo algunas anécdotas sobre la marcha, la primera marcha columna de los 8.000. Sí, que fue, acá estoy viendo que fue casi 100 kilómetros que se recorrieron. Claro. Y que bueno, que superó la cantidad de gente, eso, bueno, eso genera una buena señal, ¿no? Así es. Esperanzadora.
Bueno, a ver, ahora sí estamos nuevamente con María. Sí, les escucho bien ahora. Antes se escuchaba vuestra voz también entrecortada. No sé ahora buenísimo. cómo me escucháis a mí. Bien, te escuchamos Vale, bien. Te escuchamos gracias. muy bien. Bueno, María, entonces Vale. hablábamos sobre esta de la importancia de la Ley de Memoria Democrática y cómo esto ha de alguna manera contribuido bastante para poder despertar conciencias y que no se olvide y que no vuelva a suceder este genocidio que vivió el país español. Sí. Sí, lo que le venían comentando antes, ¿no? Que la actual ley de memoria, evidentemente, tiene cosas buenas. Sí. Supone un avance en materia simbólica, ¿no? Hay Sí. condena del franquismo, retirada de títulos nobiliarios, retirada de calles, aunque luego tampoco se cumple en muchas ocasiones, ¿no? Claro. Pero bueno, eso a nivel simbólico, bien. Pero lo que realmente pedimos es una ley con medidas reales, porque con esta ley se sigue impidiendo investigar los crímenes del franquismo. Claro. Entonces, no es una ley que a los colectivos memorialistas nos satisfaga, porque si no se puede, evidentemente ya no se va a condenar a nadie, todas esas personas están muertas, pero sí hay que investigar. Hay que saber lo que ocurrió. Las nuevas generaciones tienen que saber. No puede ser que está ocurriendo ahora un revisionismo donde se dice que eso no ocurrió. Claro. Que es mentira lo de la carretera de la muerte, o que es mentira lo que ocurrió en la marcha de los 8.000, y se quedan tan panchos. Es que no puede ser, y eso ocurre porque no ha habido realmente una investigación en condiciones, un estudio, no se ha contado en las escuelas, en las universidades, no se ha investigado sobre el tema. Claro. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en la Alemania nazi, donde sí que en los colegios se estudiaba, aquí no. Aquí con la transición modélica, esa modélica transición que de modélica tuvo poco, pues todo se tapó y de pronto pues los fascistas de entonces amanecieron demócratas, y aquí no ha pasado nada. Claro. Y sí que ocurrió, porque sigue habiendo muchas miles de víctimas en las cunetas. Por ejemplo, en Extremadura, que fue una de las zonas más castigadas, a día de hoy hay más de 13.700 personas que siguen desaparecidas en cunetas, y que algunas se saben dónde está, pero con los nuevos gobiernos de derecha, pues no dan un duro, además se vanaglorian de decir no doy un céntimo para recuperar esos cadáveres. Eso es indignante que siga pasando en un país que se llama democrático. Totalmente indignante, y bueno, hay una avanzada además muy fuerte de esa ultraderecha fascista, y bueno, nosotros lo estamos viviendo también acá. Ya. María, bueno, nos quedamos con muchas preguntas y nos va el tiempo también acá. Nosotros tenemos un programa de 1 hora, imagínate. Nos gustaría volver a charlar con vos, pero antes nos gustaría preguntarte si hay algún lugar donde nosotros podamos encontrar más información sobre la marcha, si hay algunos documentales o algún sitio donde podamos visualizar pues, documentales y material. En YouTube hay un documental que se llama La columna de los 8.000, ahí podéis encontrar. Y después hay un libro también de un historiador, Francisco Espinosa, que él es extremeño. Ese libro se llama La columna de la muerte. No habla exclusivamente de la marcha de los 8.000, pero sí habla de hace una investigación muy exhaustiva de esa columna de la muerte de fascista que va avanzando hasta Madrid y todo lo que va ocurriendo en Extremadura. Habla de la marcha de los 8.000, habla de la masacre de Badajoz, de la Plaza de Toro de Badajoz, donde hay un periodista portugués que cuenta cómo las calles era un río de sangre de la cantidad de gente que estaban fusilando en la Plaza de Toros de Badajoz. Y es un libro muy interesante del historiador Francisco Espinosa, con una reflexión, una introducción
de una reflexión introductoria de Paul Preston, de alguien tan prestigioso como Paul Preston, y aborda eso, ese avance sangriento de los militares golpistas camino hasta Madrid, ¿no? Y también viene hablando ahí de la columna de los 8.000. Creo que ahí podéis encontrar, y después en YouTube hay documentales. No gran cosa, sí, pero algo se puede encontrar, sí. Bueno, María, esperamos muy pronto volver a charlar con vos. La verdad que queremos difundir toda la lucha que ustedes están haciendo y poder ser también un medio para poder difundir lo que hacen y también para denunciar lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias a vosotras, a vosotros, por darnos voz, porque esto se conozca al otro lado del Atlántico. Y bueno, siento lo que ha ocurrido antes, que se nos ha ido la conexión, pero sí, no encantada de seguir en contacto. Ya volveremos a charlar. Gracias a vos. Un abrazo enorme. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Pronto. Bien, y nos vamos ahora a escuchar un temita musical. Nuestro primer tema de esta tarde es Aires Extremeños, se llama, es de Porrina de Badajoz, quien lo interpreta, del mejor cartel flamenco, Cante por Bulerías, volumen 1. ¡Viva la Girarda!